la orden del día. Bueno, al respecto, solamente darle la bienvenida al ministro, a la subsecretaria, también al equipo, al director del Servicio de Impuestos Internos, y a la tesorera general de la República, ¿no? Directora. Ah, de aduanas, ya. Ah, es que estaba aquí también invitada, ya. Y quería plantearles respecto al calendario en que vamos a ver este proyecto de ley. La idea es que esta semana podamos escuchar invitados, así que si tienen sugerencias que las puedan hacer llegar, con la secretaria vamos a hacer un calendario, pero la idea es que los veamos durante esta semana. Así que les voy a enviar también la propuesta de temática y cómo podemos desarrollarlo para luego la votación sea ordenada. Quiero solamente hacer alusión a que cuando tramitamos la reforma de pensiones, igual fue ordenada, todos sabíamos lo que íbamos a votar, los temas, y creo que esa es la forma en que podemos también tramitar este proyecto. Diputado Sepúlveda. Si puede, el micrófono. ¿Cuándo vamos a tener la votación en general? Que en el fondo eso La corta ya, votación, de votado general ya no se pueden hacer más invitados, por lo tanto a lo así mejor es. sería bueno colocar la fecha de la votación en general. Es el corte para las invitaciones a quienes quieran exponer, digamos. Sí, la idea sería que como esta semana la dedicáramos para las sesiones de audiencia, ya empezar el lunes 11 de marzo, si no me equivoco, es votación en general, y nos damos el debate en general para tener toda una sesión, para tener esa discusión y poder escucharnos también, y ya desde el martes en adelante tener la votación en particular. De todas formas, les puedo mandar mi propuesta de calendario para que ustedes la vean, pero en estos temas ustedes saben que tengo atribución igual, pero para que todos estemos claros de lo que vamos a votar y discutir. ¿Ya? Eso. Perfecto. Ya, entonces pasamos a escuchar al ministro sobre el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias. Ministro, tiene la palabra. Muy bien. Esta semana, ¿cierto? Sí. Próximo lunes, votación en general, y de ahí las siguientes. Así es. Y bueno, si en esta sesión logramos resolver todas las dudas, terminamos con la sesión de hoy, pero si nos queda tiempo y hay más dudas y temas planteados que necesitan ser resueltos por el ministro, dejamos también la sesión del día de mañana. Yo ahí pensaría mejor citar también en paralelo a la sala para que el ministro pueda terminar, si es que no terminamos hoy día. Eso solamente como para que lo tengan en consideración. Ministro. Muy bien, muchas gracias, presidenta, y muy buenas tardes a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión después del receso. Eh, eh, los días previos al cual tuvimos una actividad bien intensiva, así que bueno, este proyecto sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias, como sabemos, es parte de de las propuestas del pacto fiscal, de los temas que se han discutido en ese contexto. Ahora tenemos una presentación, no sé si ya. Ya, y bueno, y parte por algo tan elemental en la lámina siguiente como el hecho de que el cumplimiento de las obligaciones tributarias es algo que cierto, corresponde a una dimensión particular del cumplimiento de la ley. O sea, las obligaciones tributarias están todas establecidas por ley, ¿cierto? En Chile, de acuerdo a nuestra Constitución, todos los temas tributarios se determinan en la ley y por lo tanto, ¿cierto? El incumplimiento de las obligaciones tributarias tiene que ver con ese cumplimiento. No siempre involucran una vulneración de la ley, pero sí muchas veces, ¿cierto? Operaciones que van en contra de lo que fue el espíritu de la ley o simplemente, como vamos a ver más adelante, a veces desconocimiento por parte del contribuyente. Pero en general, ¿cierto? No deberíamos considerar ni aceptable ni tolerable que algunos contribuyentes reduzcan en forma ilícita su carga tributaria a través de la Comisión de Delitos Tributarios o la planificación tributaria agresiva. Después vamos a especificar qué es lo que entendemos por cada una de estas dos cosas. Hay que pensar en el tema de del cumplimiento tributario, no solamente como algo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley o la recaudación que se genera a partir de ahí, sino que también cuáles son los efectos que tiene sobre la economía. Y nos parece que es bastante intuitivo
que la evasión y la elusión tienen consecuencias negativas sobre la eficiencia y la productividad de la economía. Un ambiente de menor cumplimiento tributario, de partida genera ventajas competitivas para las empresas que son más audaces en forzar la ley o aprovecharse de ella o derechamente vulnerarla, frente a empresas potencialmente más productivas y que cumplen sus obligaciones. El caso más evidente de esto, ¿cierto?, es lo que habitualmente asociamos al comercio informal, al comercio ambulante, ¿cierto?, del cual muchas veces se han expresado acá los gremios del comercio establecido en cuanto a la competencia desleal que se genera a partir de ahí. Por otro lado, es cierto, el incumplimiento de las obligaciones tributarias incentiva el desvío de actividades, de recursos desde actividades productivas hacia la captura de rentas asociada a la planificación tributaria agresiva y la comisión de delitos tributarios. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando las empresas adquieren formas societarias cuyo propósito es fundamentalmente pagar menos impuestos en lugar de, ¿cierto?, una forma de organización que haga a la empresa más competitiva, más productiva. También afecta la estructura de los mercados, generando una mayor concentración de empresas en mercados con alta competencia. Hay estudios sobre esta materia. Lo mismo para la correlación entre la moral tributaria y el crecimiento económico, donde la moral tributaria depende negativamente de la evasión y tiende a estar correlacionada con el crecimiento económico, o sea, menor moral tributaria, menor crecimiento. Hay además estudios empíricos que muestran que el mayor cumplimiento tributario habría incrementado el crecimiento de largo plazo. Por ahí se puede, bueno, tenemos una bibliografía sobre esto, pero hay estudios que muestran, por ejemplo, en el caso de Italia, eso explica una diferencia de cercana a un punto porcentual en el nivel de producto como producto de este tipo de fenómenos. Ahora también es importante, ¿cierto?, no solamente lo que nos dice la literatura o lo que nos dice la intuición, sino que también lo que nos dice la ciudadanía. Y en la lámina siguiente, ¿cierto?, vemos que este es un tema que surgió con bastante fuerza en todo lo que fue el proceso de consulta o los diálogos ciudadanos sobre reforma tributaria en el 2022, en que se señaló, se concluyó que era necesario mejorar el nivel de cumplimiento en el pago de los impuestos y que las prácticas para reducir artificialmente los tributos son percibidas como una fuente de injusticia y de inequidad. De hecho, en esos diálogos era más común que la gente hablara de injusticia refiriéndose a este tipo de situaciones que refiriéndose a lo que tradicionalmente en la literatura, ¿cierto?, uno la encuentra o lo que hablan los economistas o hablamos los economistas en el sentido de que a la misma renta, al mismo impuesto, en fin. Hay ahí una cita de uno de los muchos participantes que hubo en esta jornada. Ahora, estas percepciones se ven corroboradas con ejemplos evidentes de abuso. Ahí tenemos varios titulares ¿cierto?, de los últimos meses. Entre ellos, por supuesto, está el así llamado mega fraude tributario. Pero, por ejemplo, en otros casos que han sido motivo de escándalo, de investigación, como el caso Factop o como el caso de Primus, nos encontramos con que se han falsificado documentos tributarios para otros propósitos, no necesariamente para evadir impuestos, pero sí para abultar, por ejemplo, actividad de factoring para obtener crédito más barato para financiar esa actividad. Acá están solamente algunos de los casos recientes, pero si uno se va más atrás en la historia, ¿cierto? Podemos recordar casos como, por ejemplo, el de la venta de la escondida Anglo American, que ustedes recordarán que era una transacción de, creo que eran 2.500 millones de dólares, y se había se había estructurado una forma, la operación se había estructurado de una manera tal que no se pagaban impuestos por esa transacción. Finalmente eso se logró evitar, pero fue un tema de discusión pública durante un buen tiempo. Entonces, lo que es importante reconocer es que la evasión, la elusión de impuestos es una realidad en nuestro país, y es una realidad importante a la cual tenemos que responder.
Por esa razón, en la lámina siguiente, vemos que desde el año 2000 hay por lo menos 5 leyes que han incluido medidas destinadas a reducir evasión, elusión o elevar el cumplimiento tributario. Todas estas contaron con apoyo transversal durante su tramitación legislativa, independientemente de quién estaba en el gobierno y quién estaba en la oposición. Esto incluye en el año 2001 la ley sobre 19.738, anti-evasión, la ley 20.630 del 2012, que eliminó espacios de elusión específicamente en la venta de acciones y derechos sociales y normó sobre precios de transferencia. Todos temas que los vamos a recoger y los vamos a revisitar en este proyecto. El 2014, la reforma del 2014, introdujo normas generales, introdujo la norma general anti-ilusión y además también introdujo la obligación de, a continuación, como una legislación complementaria, la obligación de utilizar factura electrónica. Y en el 2020 se agregó la boleta electrónica, ¿cierto?, como un instrumento con una documentación de carácter general para efectos de registrar transacciones para propósitos tributarios. Entonces, por todas estas razones, en la lámina siguiente vemos que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se incorporó como un componente central del pacto fiscal y se está traduciendo en un proyecto de ley dedicado específicamente a este propósito. En el caso de la fiscalización del cumplimiento de obligaciones tributarias y reforma del impuesto a la renta en su conjunto, se incluían 53 medidas, pero la gran mayoría de estas corresponden a cumplimiento tributario. Por otro lado, ¿cierto? El pacto fiscal, como se ve ahí mismo en esa lámina, también incluía estos principios para un sistema tributario moderno. Dentro de esos principios, que eran 12, al menos 6 de ellos se relacionan o creemos que se ven reflejados en el proyecto que estamos presentando. Primero, ¿cierto?, el principio de legalidad, el principio de justicia tributaria, es decir, que la legitimidad de un sistema tributario descansa en su capacidad para dar un trato justo a los contribuyentes, gravando los hechos económicos de manera objetiva, evitando tanto cargas desproporcionadas o confiscatorias como excepciones injustificadas, y que la justicia tributaria, no me refiero no a la administración de justicia, sino que al concepto de justicia, comprende la progresividad vertical, equidad horizontal y la erradicación de prácticas elusivas e impuestos expropiatorios. Entonces, justamente lo que estamos discutiendo acá. También está entre esos principios el compromiso con el cumplimiento tributario, viéndolo como una responsabilidad tanto legal como ética de los contribuyentes. El tema de la educación al contribuyente como una responsabilidad también del Estado, en el sentido de entregar información y formación a los contribuyentes para que puedan efectivamente cumplir con sus obligaciones. La asistencia al contribuyente, resolviendo las dudas o las consultas que éste tenga, y el desarrollo tecnológico y la adaptabilidad, en el sentido que el sistema tributario tiene que ser capaz de adaptarse a cambios en la estructura económica y en la tecnología, y eso lo vamos a ver reflejado también en este proyecto. Bueno, el año pasado, principios de este año, se discutió mucho, ¿cierto?, sobre el tema del cumplimiento tributario. Durante un buen tiempo se reclamó que era necesario que existiera un estudio sobre la materia. Finalmente, ¿cierto?, se dio a conocer este estudio del Servicio de Impuestos Internos, que sobre la base de información de cuentas nacionales estimó una brecha de cumplimiento tributario de 6,5% del producto, equivalente a 1,8% del producto en el caso del IVA y 4,7% del producto en el caso del impuesto de primera categoría. Acá tenemos que tener claro que existe una relación entre una cosa y la otra. Es decir, el incumplimiento tributario en el caso del IVA, por definición, también es un incumplimiento tributario del impuesto a la renta. Y no es el mismo, ese incumplimiento se agrega al que es propio del IVA. Por lo tanto, ¿cierto?, cuando se habla de 51% de incumplimiento, hay una parte de eso que corresponde a los mismos factores que determinan el incumplimiento del IVA. Si uno compara con otros países, en este caso para el IVA y también el impuesto de primera categoría, podemos evaluar qué es lo que pasaría, qué es lo que significaría para Chile llegar a niveles de cumplimiento como los de Bélgica o Eslovaquia. Están puestos ahí en
en el cuadro de abajo, ¿cierto? Reduciéndolo a 14%, significaría, ¿cierto?, una mayor recaudación de 1,8% del producto, y después para países que tienen menores tasas de incumplimiento como Irlanda, Polonia o Australia, ¿cierto? Por supuesto, las ganancias potenciales son mayores, con la particularidad, ¿cierto?, de que esas ganancias potenciales de recaudación no son, ¿cierto?, aumentando la carga tributaria de los contribuyentes, sino que simplemente haciendo que los contribuyentes que no estaban pagando lo que le correspondía, sí efectivamente lo hagan. Ahora, decía hace un momento de que hay varias fuentes de incumplimiento tributario. ¿Ah? En primer lugar, por supuesto, está el incumplimiento de la legislación propiamente tal, la evasión. En este caso, ¿cierto?, estamos hablando de un incumplimiento consciente y doloso de la ley con el objeto de pagar menos impuestos. También, por otra parte, existe la planificación tributaria agresiva o alusión, que es la adopción de estructuras societarias o la articulación de operaciones que no tienen una finalidad de negocios, sino que lo que buscan es aprovechar resquicios legales para pagar menos impuestos. Y finalmente está la omisión y subdeclaración, que es cuando por desconocimiento de normas y regulaciones, aunque no haya una intención fraudulenta, el contribuyente paga menos impuestos. Entonces, no podemos asociar todo lo que es incumplimiento tributario a una ilegalidad, pero tampoco lo podemos asociar íntegramente, ¿cierto?, a una cuestión simplemente de conocimiento, de desconocimiento, de buena fe. Ahora, cuantitativamente, vemos que en esta lámina que el cumplimiento de las obligaciones tributarias, un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede ayudar a movilizar significativamente recursos adicionales para financiar gastos prioritarios. Esto está hecho con las estimaciones de recaudación de este proyecto. Las cifras de las estimaciones de recaudación de este proyecto equivalen a reducir más o menos en una cuarta parte el incumplimiento tributario en Chile. O sea, no es eliminar el incumplimiento tributario, es reducirlo en una cuarta parte, con lo cual nos aproximamos a las cifras de países más desarrollados que nosotros. Y en ese caso, como se ve acá, donde, ¿cierto? Esta lámina ya la hemos visto varias veces, ¿cierto? Donde en el corto plazo, digamos los próximos 5 años, las holguras dentro del presupuesto, en la medida que se cumplen las metas fiscales, son muy reducidas, y donde los espacios adicionales del crecimiento se generan solo de manera gradual y tienden a concentrarse al final del periodo de 10 años, el avance o la mejora en el cumplimiento de obligaciones tributarias puede aportar significativamente al financiamiento de estas medidas sociales de carácter prioritario. En otras palabras, ¿cierto?, la mejora en el cumplimiento tributario permitiría financiar más de la mitad de los compromisos de gasto del pacto fiscal con aportes de contribuyentes que están abusando del sistema o que están incumpliendo involuntariamente con sus responsabilidades. Entonces, si uno quisiera compararlo con alguno de esos componentes o esas prioridades de gasto, permitiría, por ejemplo, financiar el aumento de la PGU y otras obligaciones fiscales de la reforma previsional y el aumento de la inversión pública en seguridad ciudadana y justicia para completar ese incremento de 1.500 millones de dólares que comprometió el presidente el año pasado. Los primeros 7 años del horizonte considera el pacto fiscal, los ingresos asociados al cumplimiento de las obligaciones tributarias son los responsables de generar la mayor parte del espacio fiscal adicional. Y junto con los proyectos de inteligencia económica y registro de beneficiarios finales, contribuirían también a combatir el crimen organizado, el comercio informal, a fomentar la libre competencia y fortalecer el principio de igualdad ante la ley. Ahora, dado que ¿cierto?, ya tuvimos una discusión anterior en la reforma tributaria de algunas iniciativas, creo que es importante tener claro de que lo que está en este proyecto no es idéntico a el capítulo de evasión y elusión en el proyecto anterior. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para efectos de identificar las medidas que están aquí propuestas, recurrimos a la experiencia acumulada por los servicios fiscalizadores que, ¿cierto?, hoy día nos acompañan, pero también la misma discusión legislativa que tuvimos en esta comisión,
donde, ¿cierto? Recordaremos que se hicieron varias indicaciones, algunas de ellas, ¿cierto?, de miembros de la oposición. También hemos intensificado la revisión de experiencias internacionales y sobre todo el debate en la mesa del pacto fiscal. Entonces, la superposición entre lo que estaba en el proyecto de reforma tributaria y lo que hay ahora es del orden del 16%. Hay muchas medidas del proyecto anterior que no están incluidas, la mayoría de ellas están ligadas propiamente a lo que era la reforma de impuestos. Y en este proyecto tenemos 27 medidas nuevas, 15 medidas que están sustancialmente modificadas y 11 que tienen modificaciones más leves. Entonces, vamos a ver a continuación por qué eso ocurre, cómo se explica. Entonces pasamos a la lámina siguiente, que ya empezamos a explicar el contenido, el contenido de este proyecto. Este proyecto tiene 7 ejes. El primero es la modernización de la administración tributaria y los tribunales tributarios y aduaneros, donde, ¿cierto?, lo que estamos tratando de responder es el hecho de que las administraciones tributarias tienen que ser capaces de irse modernizando para estar de acuerdo, ¿cierto?, al tipo de tecnologías que usan los contribuyentes, aprovechar, ¿cierto?, las oportunidades que generan esas tecnologías, y hoy día el proceso de digitalización es lo que más evidentemente afecta transversalmente a la economía, de manera positiva, por cierto. El segundo eje es el de control de la informalidad. Hay, por supuesto, distintas medidas de la informalidad en Chile. Si uno lo mide por el mercado del trabajo, es 27, y tanto por ciento de la fuerza de trabajo se desempeña en empleos informales. Si uno lo mide a través de encuestas de actividad, como está citado acá, más de 1 millón de microemprendimientos no tienen inicios de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Y una de las barreras que genera esta informalidad es la falta de educación tributaria en estos segmentos. Luego, cuando hablamos de delitos tributarios y de planificación tributaria agresiva, tenemos que pensar que la sofisticación de las economías ha llevado a nuevas formas de incumplir las obligaciones tributarias. Y esto también genera, por supuesto, nuevos desafíos para las autoridades tributarias. Y esto, digamos, en los últimos años ha adquirido una dimensión internacional. O sea, en la medida que tenemos más transacciones que, por ejemplo, se efectúan en plataformas que no tienen una localización geográfica, o donde la expansión de empresas multinacionales también significa que pueden teóricamente decidir dónde concentran sus utilidades. Entonces esto ha dado origen a iniciativas especialmente desde la OCDE, pero ahora más recientemente también iniciativas en las Naciones Unidas para tratar de reducir o de controlar esta planificación tributaria agresiva. Podemos citar, por ejemplo, la semana pasada tuvimos en Chile a la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, a la señora Janet Yellen. Ella ha liderado la iniciativa para establecer una tasa mínima en todos los países del mundo para la tributación de las utilidades de las empresas. Esto a raíz de que, es cierto, hay empresas multinacionales que tienen la capacidad de adecuar sus precios de transferencia, hacer operaciones financieras, etcétera, que le permitan declarar mayores beneficios en países que tienen menores tasas tributarias y menores beneficios donde hay tasas tributarias más altas. Entonces, esa es solamente una de varias iniciativas internacionales. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el tema de la evasión y de la elusión hoy día son una preocupación global. El tema de la planificación tributaria agresiva no es una excentricidad ni una cuestión ideológica de nuestro país, sino que es un tema que está crecientemente presente en el diálogo sobre temas económicos a nivel internacional. El quinto eje del proyecto es el de nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. Como mencionaba, la falta de conocimiento del sistema tributario puede llevar a un incumplimiento de las obligaciones tributarias, y actualmente solo el 24% de los microemprendimientos tiene asistencia profesional de un contador.
lo cual nos da una idea, ¿cierto?, de que muchos microemprendimientos van a ciegas ¿cierto?, en el tema tributario. ¿Mm? Eh, un sexto componente es la regularización de obligaciones tributarias. Tanto el anterior como este son componentes totalmente nuevos de esta iniciativa que no estaban en el proyecto anterior. Acá lo que se busca es ayudar o facilitar que los contribuyentes se pongan al día cuando acumulan deudas tributarias. ¿Mm? Y esto afecta especialmente a las empresas de menor tamaño. De hecho, de acuerdo a la tesorería, más del 50% de los saldos de deuda tributaria corresponden a micro y pequeñas empresas. ¿Mm? Para esto, ¿cierto? Hemos visto que programas de flexibilización del pago de deuda o de facilidades para pagar deuda han sido efectivos en la regulación del cumplimiento tributario, pero podemos ir más allá y deberíamos pasar en algunos casos, de normas transitorias a permanentes y en otros casos tener algunas iniciativas transitorias adicionales, como vamos a ver dentro de un momento. Y por último está el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores y el resguardo de la probidad. Y destaco estos dos temas en conjunto, porque tienen que ver, ¿cierto?, con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la fiscalización. Las instituciones se fortalecen en la medida que tienen más recursos y más capacidades operacionales, pero también en la medida que son más transparentes. Entonces, en esto también hay bastante evidencia de que la inversión en fiscalización tiene un retorno positivo en la recaudación, según la evidencia empírica, y al mismo tiempo que el resguardo de la probidad es clave para la confianza del contribuyente en el sistema tributario. Citando nuevamente a la secretaria Yellen, justamente en Estados Unidos, por ejemplo, hoy día, el esfuerzo que se está poniendo para la consolidación fiscal en los próximos años está en fortalecer al IRS, al equivalente a nuestro sistema de servicio de impuestos internos, que a lo largo de los años se ha ido deteriorando significativamente. O sea, el actual gobierno está tratando de revertir esa tendencia y por esa vía aumentar también su recaudación. ¿Mm? Entonces, esos son los 7 ejes de este proyecto. Entonces, ahora vamos a ir viendo los contenidos dentro de cada uno de los ejes. ¿Mm? Entonces, respecto del primero, modernización de la administración y de los tribunales tributarios y aduaneros, se crea, en primer lugar, hay varias modificaciones que tienen que ver con procedimientos de fiscalización, creándose la multijurisdicción para permitir una fiscalización más ágil y eficiente. Esto estaba en el proyecto anterior, tiene que ver, ¿cierto?, con la posibilidad de utilizar plenamente los recursos del Servicio de Impuestos Internos de Aduanas para efectuar fiscalización, aunque no estén dentro del mismo territorio o dentro de la misma región donde están localizados esos recursos, en la medida que uno no esté imponiéndole al contribuyente la obligación de trasladarse físicamente. Se establece la posibilidad de fiscalizar de forma unificada a los grupos empresariales, sea por requerimiento del Servicio de Impuestos Internos o solicitud del propio contribuyente para evitar decisiones contradictorias. La norma general de notificación será por correo electrónico, salvo para los contribuyentes con escasa o nula conectividad o que no interactúen a través de medios digitales. Esto es algo que lo discutimos en bastante detalle. En el proyecto de reforma tributaria se introdujeron varias modificaciones que están incorporadas al texto que ahora se propone. Luego se incorpora el concepto de sostenibilidad fiscal, que corresponde al conjunto de medidas que un contribuyente implementa para fomentar la cooperación mutua y la transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Luego tenemos los temas ligados al secreto bancario. Acá, ¿cierto? Recordemos que esto es muy similar a lo que estaba en el proyecto anterior, es decir, modificar el procedimiento para el levantamiento del secreto bancario, donde en lugar de recaer en el Servicio de Impuestos Internos la justificación para levantar el secreto bancario, recae en el contribuyente la capacidad para apelar antes de que se implemente esa medida. En esto hay mucha evidencia empírica, muchas recomendaciones de mejores prácticas y recomendaciones normativas. Global Tax Evasion Report, por ejemplo, señala que el intercambio automático de información bancaria para y entre las autoridades tributarias ha contribuido a reducir en 1/3 la evasión originada por movimientos de activos a paraísos fiscales en los países donde esto ha ocurrido. Después hay un estudio para Dinamarca sobre
¿cierto? Que señala que la subdeclaración de impuestos llega a 50% en el caso donde no se cuenta con reportes explícitos de terceras partes, incluyendo la información bancaria, pero cuando eso así está, esa subdeclaración se reduce a un 2,2%. En la lámina siguiente vemos qué es lo que ocurre en los países que normalmente tenemos como referente. Entonces vemos que, por ejemplo, en Australia, en España, en Francia y en Nueva Zelanda no existe un procedimiento específico para acceder a la información, es automático. Es decir, la administración tributaria tiene la facultad para acceder a la información bancaria de los contribuyentes sin ninguna condición, permiso, procedimiento especial. Eso también ocurre en Estados Unidos. ¿Ah? Es decir, en Estados Unidos el IRS puede acceder a la información bancaria de un contribuyente sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Es parte de sus facultades. ¿Ah? Hay algunos casos en los cuales hay un requerimiento para algunos casos específicos, pero solo requerimiento de la entidad bancaria. Y por ejemplo, en el caso de Alemania, donde funciona requerimiento, es un requerimiento que hace el Servicio de Impuestos Internos solo al banco cuando estima que la cooperación del contribuyente fue insuficiente o cuando estima que solicitar la información directamente al contribuyente no producirá el resultado esperado. O sea, en ninguno de estos casos, que son países ¿cierto? Desarrollados, países con economías de mercado, países en los cuales hay una valoración particularmente relevante de la privacidad de las personas. Sin embargo, en todos estos países, Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, el secreto bancario no existe para la administración tributaria, para todos los efectos prácticos. ¿Sí? Lo que estamos proponiendo en este proyecto en realidad es bastante más moderado que eso, simplemente es un cambio del procedimiento que actualmente existe. ¿Mm? Luego, respecto de temas de siempre dentro del ámbito de la armonización de la administración tributaria, respecto de los procedimientos ante los tribunales tributarios y aduaneros, se establece la notificación por correo electrónico como norma general y la creación del expediente electrónico en línea con la ley de transformación digital. También se reducen las restricciones para que un juez pueda producir bases de conciliación entre el fiscalizador y el contribuyente. Establece un procedimiento de reclamos sobre avalúo de bienes raíces que se incorpora el procedimiento general de reclamaciones, lo cual lo vuelve bastante más expedito, y se moderniza y se mejora el procedimiento especial de aplicación de multas para casos en los que el Servicio de Impuestos Internos no ejerce la acción penal. Siempre dentro del mismo ámbito de modernización, en el caso de la Tesorería General de la República, también se establece la notificación por correo electrónico como norma general. Se permite la publicación de remates en medios electrónicos y páginas web de la Tesorería. Se permite solicitar de forma administrativa la prescripción de deudas tributarias cuando la Tesorería no haya iniciado la cobranza. También el tesorero también puede declararla de oficio sin necesidad de ejecutar el cobro, y se actualizan las normas que permiten una interacción ágil y eficiente de la Tesorería con otros organismos públicos como el Registro Civil. En el caso de aduanas, finalmente, dentro de los temas de modernización, se crea un catálogo de derechos del contribuyente y el recurso administrativo de resguardo. Se armonizan las normas de procedimientos judiciales, las del Código Tributario. Se actualizan las normas sobre aplicación de multa y formulación de cargo, y se permite determinar la donación de mercaderías abandonadas en reemplazo de su destrucción, que es la norma obligatoria actual. Todo eso respecto del primer tema. Respecto del segundo, control de la informalidad, se establece, para efectos del IVA, se establece como hecho grabado las compras de bienes que se realizan por medios electrónicos a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile. En segundo lugar, se establece que los contribuyentes no residentes pueden inscribirse en el sistema simplificado de declaración de IVA que ya existe para las plataformas digitales. Y para quienes no lo hagan, el servicio podrá establecer que el emisor del medio de pago realice el recargo correspondiente. O sea, todo esto construye sobre la experiencia positiva que ha habido en la aplicación de IVA a servicios prestados por plataformas digitales, que, como sabemos, es una de las medidas que ha sido particularmente exitosa en los últimos años. En tercer lugar, se elimina la exención del IVA a la importación de bienes cuyo valor sea inferior a $41, es decir,
igual como ocurre con cualquier compra nacional, en donde no hay exenciones por el valor de la compra. Lo mismo, ¿cierto?, se aplica en el caso de las importaciones de bien. A este respecto hay que señalar que entre el 2019 y el 2023 la cantidad de envíos por courier se incrementó de cerca de 2 millones a 19 millones por año. Para el 2024 se proyectan 22 millones de envíos y de estos un 91% tiene un valor menor o igual a $41. Hay que decir que estamos hablando de un valor declarado, porque desgraciadamente la existencia de este límite de $41 hace que se subfacture. Hay plataformas que, digamos, han desarrollado bastante expertise en esa materia y eso, ¿cierto?, hace que haya actividad económica informal que se constituye sobre la base de importar sin impuestos a través de estos mecanismos y luego para efectuar las ventas de los productos dentro del país, también dentro del circuito informal. Eh, por esa misma razón, dentro de esta misma categoría, este mismo capítulo de control de la informalidad, también se establece la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos por parte de las entidades bancarias respecto de contribuyentes que reciban 50 o más abonos de RUT distintos dentro de un mes o 100 dentro de un semestre. Se informa a este respecto, se informa sobre el titular de la cuenta, la cantidad de operaciones, pero no el monto ni la identidad de los que hacen la transferencia de depósito, simplemente la información para que el fiscalizador pueda investigar, ¿cierto?, la situación. También se establece que los operadores de portales de pago, plataformas que permiten venta de bienes y servicios y entidades públicas, deban exigir el inicio de actividades a quienes interactúen con ellos. Hoy día hay mucha actividad, muchas transacciones, incluyendo hasta la importación hasta la internación de contenedores completos con mercadería que se pueden realizar como personas naturales en lugar de efectuar una iniciación de actividades. Entonces, ese es el segundo tema, control de la informalidad. En la discusión del pacto fiscal, la informalidad la estamos tratando no solamente por el lado de las sanciones o de los controles, sino que también de los incentivos a la formalización. Esos incentivos a la formalización van a ir recogidos en el proyecto de reforma del impuesto a la renta. En cuanto a los delitos tributarios, se incrementan las sanciones penales a delitos más gravosos, tales como la utilización o facilitación de documentos tributarios falsos. Esto es importante, esta referencia a utilización o facilitación. ¿Por qué? Porque como se ejemplificaba en el caso de Factop y Primos, la emisión de facturas falsas no se realiza solo para pagar menos impuestos, no solo para que haya, ¿cierto?, un contribuyente que aparece acreditando más gastos, menos utilidad y pagar menos impuestos. También se utilizan para otros propósitos. Dado que la factura, ¿cierto?, es un documento legal, entonces es lógico que existan sanciones similares para la emisión de facturas falsas, aun cuando el propósito de eso no sea necesariamente tributario. También se actualiza el delito que sanciona a los funcionarios que autoricen de forma dolosa documentos tributarios. Se introduce la figura de colaboración sustancial en delitos para generar incentivos a la autodenuncia, permitiendo desbaratar las estructuras delictivas a gran escala asociadas a la evasión e informalidad, y se crea el denunciante anónimo que permite a las personas denunciar cuando tengan antecedentes que se estén cometiendo delitos tributarios. Y se considera como delito la presentación de denuncias maliciosamente falsas, o sea, lo inverso. O sea, en el fondo, las denuncias falsas también son sancionadas y la pérdida del anonimato. Acá hay que señalar, y lo podrá corroborar el director de Impuestos Internos, que hoy en día hay un número importante de casos de evasión que se detectan sobre la base de la información que entregan otras personas. A veces pueden ser clientes, ¿cierto?, que entregan información de un comercio que no está entregando boletas o alguien que lo hace desde el interior de una empresa, pero no necesariamente tiene la protección o el incentivo para hacerlo para que este mecanismo pueda operar a mayor escala.
Ahora, en el tema del denunciante anónimo, en esta lámina, esto tenemos que tener claro que ya existe la institucionalidad económica en Chile. El denunciante anónimo existe en la legislación antimonopolios y en la regulación financiera. En ninguno de esos dos casos se ha dado, ¿cierto?, que se genere una industria de denuncia o que las denuncias se usen para propósitos de anticompetitivos, etcétera. Entonces acá no solamente tenemos la evidencia internacional de lo que esto significa, sino que también tenemos evidencia en nuestra propia legislación. Ahora, en cuanto a la aplicación a los delitos tributarios, el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre delitos fiscales y otros delitos en el 2022 indicó que los programas de incentivos para informantes pueden ser una herramienta crucial para promover un ambiente de mayor transparencia. Y tenemos aquí el caso de cuatro países: Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Reino Unido. Nuevamente, todas economías más desarrolladas que nosotros, economías de mercado y economías donde hay, cierto, un celo especial por la privacidad, donde estos mecanismos existen. Luego, como parte, cierto, de lo que es la fiscalización tributaria, también está la planificación tributaria agresiva como un problema global que lo mencionaba hace un momento. Este es un problema que ha ido creciendo conforme las economías se han ido globalizando y sofisticando. La OCDE estima que entre 100.000 y 240.000 millones de dólares se dejan de percibir por los estados cada año debido al incumplimiento tributario de las multinacionales. Esto es lo que ha llevado, ¿cierto?, a reforzar estos mecanismos de esta agenda de BEPS, es el traslado de utilidades y la subestimación de las bases tributarias. La Unión Europea, por su parte, estima que se dejan de percibir entre 50.000 y 70.000 millones de euros anuales por planificación tributaria agresiva de las empresas, y esto ha motivado la emisión de directivas anti-elusión tributaria, vinculando legalmente a los estados de la Unión en acciones al respecto. Ahora, ¿qué es lo que contiene a este respecto del proyecto? En la norma general anti-elusión, lo que está planteado es algo distinto de lo que estaba en el proyecto anterior. Perdón. En el proyecto anterior, lo que se proponía era trasladar, ¿cierto?, la aplicación de la norma general antielusiva de sede judicial a sede administrativa. En este caso es distinto. Hemos estado investigando más las experiencias internacionales y estamos proponiendo un esquema que funcione en varios países. Ya. Ahora, aquí yo creo que antes de entrar en los detalles es muy importante tener claro como la lógica de esta norma y los principios. En primer lugar, a estas alturas debería estar más o menos claro por qué, ¿cierto?, existen en este momento, y en Chile desde el 2014, normas anti-elusión. Hasta hace algunos años atrás, hasta hace 15, 20 años atrás, se consideraba que el contribuyente poco menos que tenía derecho a aprovechar cualquier resquicio que le ofreciera la ley. Eso, digamos, lo que ha sido la experiencia internacional y la aplicación de los estados ha ido cambiando esa mirada, ¿ah? Y ha ido identificando, ha ido distinguiendo entre lo que son decisiones de los contribuyentes que tienen que ver con sus razones de negocios, vis a vis aquellas que tienen un fin exclusivamente de pagar menos impuestos. ¿Ah? De ahí viene las normas anti-elusión. Al hacerlo, y por lo tanto al establecer procedimientos a través de los cuales se aplican sanciones o se cobran impuestos por operaciones en las cuales se quería eludir impuestos, se mantiene la misma lógica que tiene toda la fiscalización tributaria. La lógica de la fiscalización tributaria es que existe un fiscalizador, ¿cierto?, IRS, en fin, lo que sea, el Servicio de Impuestos Internos en Chile, que, ¿cierto?, tiene la facultad para girar y cobrar los impuestos, ¿ya? Y puede girar y cobrar los impuestos aun cuando estos difieran de lo que el contribuyente declaró, ¿ah? En algunos casos será por
la aplicación de precios de transferencia, por la aplicación de normas relacionadas con operaciones de crédito y en otros casos por la aplicación de normas anti-ilusión. Entonces, cuando el Servicio de Impuestos Internos detecta una subdeclaración o detecta que alguien cometió un error o que efectivamente hay una operación de ilusión, es el Servicio de Impuestos Internos el que gira el impuesto. Y la manera en que se defiende el contribuyente es recurriendo a los tribunales tributarios. No es, para hacer el contraste, ¿cierto? La fiscalización no es que el Servicio de Impuestos Internos vaya a un tribunal a decir, mire, este contribuyente está evadiendo impuestos. Es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene la facultad para actuar en primera instancia. En el caso de la norma antiilusión, establecimos una excepción a esa lógica. ¿Ah? Esto no es parte de la normalidad de las administraciones tributarias, es una excepción. Y por eso vamos a ver que también es una excepción a nivel internacional. ¿Por qué? Porque con la manera en que quedó esto en la reforma del 2014, es cierto, es el Servicio de Impuestos Internos el que tiene que ir al tribunal tributario a plantear una situación de elusión. ¿Mm? Entonces, por eso, la lámina siguiente, podemos ver que la manera en que operan las normas anti-ilusión en el mundo son generalmente a través de la declaración directa por parte de la administración tributaria, o sea, sede administrativa, o una declaración administrativa junto con un comité asesor interno o externo. ¿Ah? Y solamente hay dos casos, Chile y Suiza, por lo menos en este recuento que pudimos hacer, en que la declaración de la ilusión es judicial. Uno es Chile, el otro es Suiza, y Suiza está aquí porque no tiene una norma anti-ilusión propiamente tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se propone en este proyecto? Es tomar la experiencia de este grupo de países, Reino Unido, Australia, India, Francia, donde en la hipótesis de una conducta, de una planificación tributaria agresiva, se lleva a un comité externo independiente que la califica. Y sobre la base de esa calificación, el peso de la prueba recae en el propio servicio o en el contribuyente. ¿Mm? Después, por supuesto, vamos a entrar más en el detalle de lo que se busca en esta materia. Entonces, en la norma general anti-ilusión se mantiene el principio de especialidad como norma general, o sea, la norma general anti-ilusión. Se regulan casos donde interactúan normas especiales con norma general, permitiendo aplicar la norma general cuando la ilusión busca evitar la aplicación de una norma anti-ilusión, y en aquellos casos en que la planificación es agresiva corresponde a un conjunto de actos y respecto de algunos es aplicable una norma especial. Se incorpora expresamente que el abuso de forma jurídica, que en el abuso de forma jurídica hay impropiedad, es decir, que no hay incoherencia entre los efectos económicos y los actos jurídicos realizados por contribuyentes, siempre a la luz de la legislación, y se reconoce que la norma anti-ilusión es aplicable a casos donde, mediante el abuso o simulación, se accede a beneficios tributarios o regímenes especiales. ¿Ya? Para esto se establece un procedimiento para la aplicación administrativa de la norma anti-ilusión, donde la decisión es tomada por un comité anti-ilusión conformado por los subdirectores normativos de fiscalización y jurídicos más el director, donde el proceso de fiscalización es conducido por el Departamento de Normas General Anti-Ilusión y donde para la aplicación de la norma anti-ilusión el servicio debe requerir la opinión a un consejo asesor consultivo conformado por personas externas a la administración, quienes emiten una opinión técnica sobre si las operaciones tienen o no razonabilidad económica. Y esta solo se puede aplicar cuando las diferencias de impuestos superen a las 250 UTM. ¿Ah? Eso también en buena medida deja fuera de la aplicación de esta norma a las pequeñas empresas. ¿Mm? Junto con esto, en términos de planificación tributaria agresiva, también se incorporan normas sobre tasación y reorganizaciones empresariales. Se actualiza la norma sobre tasación que le permite al servicio tasar las operaciones cuando no se realicen a valores normales de mercado, considerando siempre las características y circunstancias propias de la operación en relación a otras similares. Se moderniza también la norma sobre reorganizaciones empresariales, dando neutralidad tributaria a aquellas que, siendo nacional o internacionales, tengan legítima razón de negocios.
En tercer lugar, hay modificaciones a normas especiales en la ley sobre impuesto a la renta. Se modifica la norma sobre precio de transferencia a partir de las últimas recomendaciones de la OCDE, en especial en materia de acuerdos anticipados de precio y posibilidad del contribuyente de realizar autoajustes. Se actualiza la norma de control de rentas pasivas para evitar operaciones abusivas que busquen eludir su aplicación. En especial se mejoran normas sobre partes relacionadas y se actualiza la forma para determinar que un país o territorio tiene un régimen fiscal de preferencia, o sea, lo que habitualmente hablamos, ¿cierto? Referimos como un paraíso fiscal, en base a si tiene o no un convenio de intercambio de información que sea efectivo cuando no reúna las condiciones para ser declarado como cumplidor o potencialmente cumplidor, según las calificaciones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para fines fiscales, otra iniciativa de carácter internacional. Hay modificaciones a las normas especiales en la ley sobre el IVA, normas de control sobre venta indirecta de inmuebles a través de una reorganización empresarial o la venta de acciones o derechos sociales. Se establece un plazo máximo de 10 años para el reintegro de las devoluciones de IVA por adquisiciones de activo fijo, para lo cual los contribuyentes deben reintegrar de forma anual al menos un décimo del monto devuelto, y se actualiza la norma sobre IVA exportador para evitar operaciones abusivas sin que se afecten las operaciones normales del sector exportador, sea que se realicen operaciones habituales o esporádicas. Este también fue un tema que discutimos harto en el proyecto anterior y que se pulió bastante. Y por último, también en materia de planificación tributaria agresiva, hay modificación del impuesto a la herencia, asignaciones y donaciones. Se actualizan las donaciones que están grabadas con impuesto, incluyendo las donaciones revocables. Este fue un tema que discutimos mucho en el proyecto anterior, es decir, las donaciones revocables como un mecanismo casi diseñado casi pensado para eludir impuestos. Se actualiza la norma de valorización de activos como normas claras y objetivas, con normas claras y objetivas para la valoración de inmuebles como de vehículos, usando los criterios de avalúo fiscal y por lo tanto actualizando la norma solo respecto de lo que no son vehículos o propiedades. Se permite el pago del impuesto en hasta 3 cuotas anuales sin intereses, el impuesto a las herencias, y se actualiza la norma de control que busca evitar operaciones elusivas para evitar este impuesto. El siguiente capítulo, ¿cierto?, es el de facultades para la Defensoría del Contribuyente, donde se incorporan entre sus funciones realizar actuación entre aduanas y tesorería. Se le permite el acceso a información sujeta a secreto tributario para un mejor ejercicio de sus funciones, la representación judicial en procedimientos de vulneración de derechos, se regula el procedimiento de mediación entre el Servicio de Impuestos Internos y se incluye la facultad de realizar acompañamiento a contribuyentes para prevenir incumplimientos involuntarios. O sea, aquí se están ampliando las facultades de la Defensoría del Contribuyente, que actualmente, ¿cierto?, está referida solo a la defensa en caso o procedimiento específico. En este caso, se amplían las funciones para que ésta pueda asumir la responsabilidad por la educación y la información a los contribuyentes. En la regulación de obligaciones tributarias se incluyen dos conjuntos de normas o de iniciativas. Uno que tiene que ver con las deudas tributarias. Este también fue un tema que surgió en la discusión anterior, en que se cuestionó, y con razón, ¿cierto?, el hecho de que haya una tasa de interés penal, que sea una tasa para las deudas tributarias, que sea una tasa de interés fijo. Entonces se modifica la forma de cálculo de esta tasa, pasando a ser una tasa semestral, que se calcula en base a la tasa de interés corriente de operaciones de más de un año, reajustables por montos inferiores o iguales a 2.000 UF, más un spread de 3,5%. Luego se establece que la política de condonaciones debe considerar siempre que el costo sea superior al costo de financiamiento en el sector privado, o sea que en el fondo los contribuyentes no se puedan financiar, no puedan obtener un crédito más barato del fisco por la vía de incumplir incumplir sus pagos de impuestos. Se le dan mayores flexibilidades a la Tesorería General de la República para suscribir convenios. En el caso de las pymes se opta siempre por convenios hasta 18 meses con condonación de intereses y multa, y muy importante, con un pie no superior al 5% de la deuda. Esto, recordemos, ¿cierto?, que ha sido una de las barreras importantes en el pasado para que las pymes aprovechen los mecanismos de reprogramación de deudas. Y se actualiza la norma sobre declaración de deudas incobrables para permitir su correcta aplicación y sus efectos tributarios en los contribuyentes. Luego
dentro de esto mismo hay un conjunto de normas transitorias donde se establece por el año 2024 la posibilidad de declarar patrimonio no declarado mantenido en el exterior. Para esto se aplica un impuesto de 12% sobre ese patrimonio que sustituye todas las obligaciones tributarias pendientes. Luego se establece la posibilidad durante el 2024 de determinar de forma anticipada juicios tributarios pendientes mediante el pago de los impuestos determinados con condonación de la totalidad de los intereses y multas asociados. También para el 2024 la posibilidad de suscribir convenios de pago por hasta 48 meses con condonación de intereses y multas, y se declara la incobrabilidad y prescripción de deudas tributarias de una antigüedad mayor a 10 años en consideración a la escasa o nula posibilidad de recuperación. Y con eso pasamos al séptimo componente de este proyecto, que es el fortalecimiento de los organismos fiscalizadores. Entonces tenemos acá medidas que buscan fortalecer al Servicio de Impuestos Internos, al Servicio de Aduanas, a la Tesorería y a los tribunales tributarios y aduaneros. En el caso del Servicio de Impuestos Internos hay un aumento de dotación, fortalecimiento asociado a nuevas funciones y tareas para incentivar la retención y movilidad de funcionarios, y sobre todo fortalecimiento tecnológico, es decir, para poder manejar más eficientemente grandes bases de datos como la que tiene Impuestos Internos, poder cruzarlas con otras bases de datos y poder usar inteligencia artificial para detectar movimientos anómalos que puedan ser indicativos de evasión de impuestos. En el servicio de aduanas hay un aumento más significativo de funcionarios. En esto, es cierto, hemos tenido a lo largo de los años, en esta comisión en particular, se han recibido muchas quejas respecto de la falta de personal de aduana en los puestos fronterizos, en los puertos del país, ¿cierto? Hay funciones que, por ejemplo, ligadas a la verificación de la calidad de los productos mineros que se exportan, que se pueden cumplir solo parcialmente. Y junto con eso se está haciendo un fortalecimiento asociado a las nuevas funciones y las tareas y incentivar la retención y movilidad funcionaria, y luego el fortalecimiento tecnológico. En el caso del servicio de aduana, ese fortalecimiento tecnológico está centrado en la adquisición y la inversión en escáneres y otros mecanismos, ¿cierto? La aplicación de tecnologías que facilitan la revisión de los movimientos de mercadería en el país sin necesidad de estar abriendo contenedores, y también, ¿cierto?, para detectar a través de las bases de datos movimientos también inusuales. En el servicio de tesorería también hay un aumento de personal y un fortalecimiento tecnológico para las nuevas actuaciones del expediente electrónico y el embargo electrónico. En el caso de la Defensoría del Contribuyente también 30 funcionarios y fortalecimiento tecnológico. Con esto, es cierto, que es lo que podemos decir ya para efectos de hacer un balance del proyecto. En primer lugar, en términos de recaudación, está el informe financiero que agrupa las medidas según grupos de contribuyentes asociados al cumplimiento tributario. Esto sigue un poco la lógica con la que el Servicio de Impuestos Internos ha estado ¿cierto? Asignando los recursos, asignando prioridades, y esto, ¿cierto? Indicaría para el 2024 un aumento de recaudación equivalente a 0,59% del producto, donde el grueso de esto proviene de las medidas transitorias que describí hace un momento. El 2025 eso se elevaría a 0,73%, 1,1% en el 2026 y en régimen 1,47%, 1,5%. Ahora, es válido que nos preguntemos, ¿cierto?, sobre todo cuando hacemos el recuento de proyectos de mejora de fiscalización que había en el pasado, ¿por qué este proyecto tendría que aportar a la recaudación más que sus predecesores? Para eso creo que es importante primero poner ahí un signo de interrogación, porque respecto de proyectos anteriores no es fácil dilucidar cuánto ha provenido de medidas de fiscalización versus modificaciones tributarias. Por ejemplo, típicamente la reforma del 2014. En el 2014, en el mismo año, ¿cierto?, se aprobó la reforma tributaria y el uso o la obligatoriedad de la factura electrónica. Entonces, ¿cuánto aportó la factura electrónica versus las demás medidas?
es algo que no, a lo mejor aportó una parte mayoritaria y efectivamente tuvo un efecto recaudatorio importante. Por otra parte, tenemos que tener claro que la razón por la cual cada cierto tiempo se legisla sobre estos temas, y esto no solamente propio del 2000 en adelante, durante el 90, cada año por medio más o menos tuvimos un proyecto de normas anti-evasión, es porque los sistemas tributarios están sujetos a una constante erosión a medida que los contribuyentes van identificando nuevos mecanismos para eludir impuestos. Y por lo tanto, es cierto, sobre la base de lo que va detectando el servicio, los fiscalizadores, uno puede también ir actualizando las normas de control o las normas mismas de impuestos. En tercer lugar, existe una sinergia entre medidas de control, o sea, no es que todas estas cosas sean aisladas unas de otras. O sea, si hoy día, por ejemplo, cuando hacemos nuestras declaraciones de impuestos, el servicio nos puede proponer una declaración, es porque tiene una serie de fuentes alternativas de información que permiten dar cuenta prácticamente de la totalidad de los ingresos que recibe un contribuyente, persona natural, y eso lo pone en su propuesta de declaración. Entonces, en la medida que se van llenando esos vacíos de información, en la medida que se va completando lo que los fiscalizadores normalmente hablan de un anillo de fiscalización, cada medida adicional va teniendo un rendimiento mayor. Por otra parte, este proyecto es un proyecto que es más comprensivo que sus predecesores, porque se hace cargo de diversas fuentes de incumplimiento, por lo cual también las medidas que están aquí contempladas son diversas. Y por último, hay que notar que las medidas transitorias de regularización, como la repatriación de capitales y el término anticipado de juicios tributarios, también van a ayudar a generar una mayor recaudación al inicio de la implementación de la ley. Ahora, más de alguien se preguntará si acaso qué es lo que pasa con las pymes en relación a este proyecto. Este proyecto se han incorporado más de 15 temas producto del diálogo en la mesa de trabajo con las pymes, eso en adición a lo que ya se había incorporado durante la tramitación del proyecto de reforma tributaria. ¿Ah? No voy a leer la lista completa, pero en general tienen que ver con la aplicación del límite de 250 UTM para las diferencias de impuestos en la norma antiilusión, lo cual, como decía hace un momento, los deja prácticamente fuera de la aplicación de esa norma. La flexibilidad en la norma para utilizar métodos de valoración en las operaciones donde aplique la tasación por parte del Servicio de Impuestos Internos. Reconocer que la conversión de empresario individual a empresa es un tipo de reorganización, la obligación de exigir inicio de actividades, la posibilidad de un término de giro simplificado para pymes, mejorar el control del IVA en transacciones con no residentes, y luego del 8 en adelante la mayoría de estas normas tienen que ver con facilidades para el pago de impuestos o puesta al día en situaciones de morosidad. Y por último, un tema que le ha preocupado a varios integrantes de esta comisión en el pasado, que es el tema de los paraísos tributarios. No lo identificamos en cada caso, pero hay aquí al menos 6 normas sustantivas que tienen que ver con esto, entre los cuales están la actualización de los criterios para determinar si un país o jurisdicción corresponde a un paraíso tributario, modificación en la venta indirecta de sociedades, modificación en normas sobre precios de transferencia, control de rentas pasivas mantenidas en el exterior, información sobre inversión en el exterior y modificaciones a la norma sobre reorganizaciones empresariales internacionales. ¿Ah? En estas últimas 2 láminas simplemente se presenta como una equivalencia de los 7 temas que acabo de mencionar con las normas jurídicas que se modifican. O sea, hay modificaciones en el Código Tributario que tienen que ver con modernización, con informalidad, con delitos tributarios, con planificación tributaria agresiva. Y así esto como un mapa, ¿cierto?, para entender bien el proyecto de ley, porque el proyecto, ¿cierto?, por cierto estilo legislativo, está estructurado en torno a las normas que se modifican, más que el propósito con el cual estas se están modificando. Eso sería, presidente. Entonces, Gracias, ministro. Tenemos solicitada la palabra por el diputado Ramírez, después el diputado Bianchi. ¿Hay alguien más? Diputado Mellán. ¿Sabes? Ya. Diputado Ramírez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ya.
saludar al ministro, a quienes le acompañan, también a mis colegas parlamentarios. Espero que hayan tenido un descanso reponedor porque se viene un año intenso en esta comisión. Eh, Presidente, quiero hacer un par de comentarios generales, ya llegará el minuto de ver en específico cada una de las normas. Así que quiero hacer solamente un par de comentarios generales. El primero es que creo que es muy importante legislar sobre el cumplimiento tributario. A uno puede gustarle o no gustarle ciertos impuestos, uno los puede encontrar muy altos o muy bajos, a uno incluso le pueden molestar en lo personal impuestos. A mí me va a doler esto de tener que pagar impuestos por compras en el extranjero. Subsecretaria, perdón, no la había visto, también la saludo. Eh, pero cuando la ley establece un impuesto, el impuesto tiene que pagarse. Y creo que en eso no pueden haber posturas diferentes. Y en Chile hay evasión, por supuesto que la hay, y por lo tanto deben entregarse las herramientas para que esa evasión, me guste o no me guste el impuesto, pero legalmente constituido, se cumpla. Y por lo tanto yo creo que es importante tener una buena disposición para discutir este proyecto de ley, y creo que es importante también tramitarlo con la mayor celeridad posible, pero discutiéndolo bien. Dicho eso, presidente, yo simplemente, insisto, son comentarios generales, tengo hartas dudas en particular que las voy a estudiar bien para hacerlas ver en su minuto y para preguntarle también a los expertos que nos van a acompañar en las próximas sesiones. Eh, pero yo veo esta presentación muy completa por lo demás y inmediatamente tengo la siguiente duda. ¿Por qué en este proyecto, eh, quizás viene en otro proyecto y por ahí viene la pregunta, no nos hemos referido o no se ha referido el gobierno a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos? Porque sabe que, presidente, acá se dice, por ejemplo, que en el país A, B y C, el secreto bancario se levanta de manera automática. Y si yo preguntara de los países A, B y C, ¿en cuántos de esos países es el presidente de la República el que nombra al director del Servicio de Impuestos Internos? No tengo el dato, pero apostaría a que ninguno. Por lo tanto, yo creo que, y que cambia con cada gobierno, digamos. Por lo tanto, yo creo que es importante, si le vamos a entregar más herramientas al servicio, en un servicio que hace algunos años vio manchada su reputación porque el servicio se creyaba contra unos y no contra otros de acuerdo a criterios políticos, o que hoy día sabemos por el caso Audios que podrían haber funcionarios corruptos al interior del servicio, deben ser 2 o 3, pero todavía no sabemos quiénes son y siguen adentro porque no ha salido nadie. Uno dice, bueno, ¿por qué no hemos discutido acerca de la gobernanza? Por supuesto que yo no estoy pensando, presidente, en que esto se haga para este gobierno. No es un tema personal, por supuesto que no, con el actual director del Servicio de Impuestos Internos, de quien yo tengo una buena opinión, sino que discutirla para que esa gobernanza empiece a operar después, en un gobierno futuro, y que nos pongamos todos de acuerdo de cuál creemos nosotros que es la forma más eficiente de fortalecer la institucionalidad y de poder entregarle con tranquilidad mayores herramientas y mayores atributos de fiscalización. Entonces, yo quisiera saber si el Ejecutivo está disponible en este proyecto o en alguno que se vaya a tramitar este año de discutir ese tema que me parece central. Y el segundo punto, insisto, solamente en términos generales, entiendo, presidente, que se acordó votar esto en particular el próximo lunes, ¿eso es así? En general y en particular a partir del próximo lunes. Creo, presidente, que este proyecto, mire, solamente las modificaciones, aquí el asesor tributario me podrá corregir, solo las modificaciones al código tributario, que se hace a través del artículo 1 de la ley, deben ser como modificaciones a 80 artículos del código tributario, más o menos. Todavía faltan otros 7 u 8 cuerpos legales que están dentro de este proyecto de ley, y además los transitorios. Me parece que en un proyecto tan complejo, pedirle a un experto que venga mañana y a otro que venga pasado mañana, y luego el lunes votar en general o en particular, me parece de verdad que no es tramitar este proyecto con el tiempo que amerita. Yo no estoy pidiendo que esto se tramite en 2 meses, pero me parece que una semana para la votación en general, para que las personas que vengan acá puedan estudiar el proyecto y de verdad hacer un aporte y que nosotros acá podamos legislar bien, es indispensable.
Entonces, yo quiero pedir que la comisión evalúe bien los tiempos de tramitación de este proyecto, porque la experiencia hasta ahora de proyectos donde se avanza rápido y como ocurrió con el proyecto de pensiones hace algún tiempo acá en la Comisión de Hacienda, y simplemente avancemos, la experiencia no ha sido buena. Y yo creo que este proyecto es diferente. Yo creo que este proyecto concita más apoyos, creo que es un proyecto que va en general bien encaminado y por lo tanto no veo la necesidad de tramitarlo de una manera que podría molestar a algunos parlamentarios. Creo que puede tramitarse de una manera más reposada y llegar con un buen acuerdo al Senado. Gracias, presidente. Muy bien. Podríamos revisar la tramitación. Yo recuerdo que la presidenta propuso partir el lunes votación en general y de ahí en particular, pero no especificó votarlo el mismo día, sino que desde ahí partir la votación en general, pero lo podemos revisar cuando llegue la presidencia. La presidenta ahora que está en otra comisión. Sí. Ok. El diputado Mellado, No, va, Bianchi, sí. después el diputado Mellado, Gracias, presidente. Sáenz y la diputada sí. Bien, gracias. Saludar al ministro, a la subsecretaria, a ambos directores del Servicio de Impuestos Internos y de Aduana, y a quienes acompañan a los ministros y a mis colegas. Un saludo muy afectuoso. Quiero recoger la última parte que aquí se ha dicho con respecto al tiempo en que esto se puede legislar. A veces el problema no es que a uno le falten el respeto, sino que uno mismo se falta el respeto. Y creo que esto podría aplicar porque efectivamente yo no estoy por retrasar la discusión de este proyecto en lo más mínimo. Creo que es un proyecto que tiene urgencia en todo el más amplio sentido de la palabra, pero me parece que sería bastante poco presentable que una vez más nosotros nos comencemos a faltar el respeto y esto termine viéndose nuevamente en el Senado porque la Cámara hicimos una tramitación express, cosa de que yo parto diciendo que no estoy de acuerdo y pido que se revise el acuerdo que aquí se ha señalado para que tengamos una discusión con la profundidad que un tema de esta característica amerita. A ver, yo quiero hablar en lo general también, porque ya vamos a hablar después de los capítulos que son de por sí complejos y requieren una discusión profunda. En lo general, ¿cómo no estar de acuerdo? Y yo ahí comparto absolutamente el juicio que he escuchado del propio ministro Mario Marcel, en que el propósito de esta propuesta, de este proyecto, lo que persigue es lograr encontrar una solución final a una demanda social que urge en el país y que tiene que ver con mejorar las pensiones. Es decir, yo no veo qué sector pueda negarse a encontrar la fórmula que nos permita tener ingresos permanentes para estos gastos permanentes. Pero hay una segunda cosa que es relevante y que un sector fundamentalmente de la oposición hoy permanentemente pone en el tapete y que estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorarle y tiene que ver con la seguridad pública. Y este proyecto, con lo que percibe recaudar, efectivamente tiene esos dos impactos que son relevantes para el país, para las personas, la seguridad pública por un lado y mejorar las pensiones por el otro lado. Dicho esto, aquí hay dos instituciones que son fundamentales y están acá presentes, Aduana y el Servicio de Impuestos Internos. Yo creo que nosotros hemos cuidado mal nuestra frontera. Creo que hemos cuidado mal la soberanía económica y la soberanía en general porque hemos sido permisivos y hemos permitido que efectivamente aquí tengamos a lo largo de todo el país ingresos que dañan no solo la economía, sino que dañan al Estado completo. El ingreso de medicamentos, el ingreso de armas, el ingreso de droga. Entonces la función del servicio de impuestos, del servicio de aduana, es fundamental, pero es fundamental tenerla coordinada con estos anillos que dice el ministro, coordinada con el Servicio de Impuestos Internos, es decir, usar toda la inteligencia posible para cruzar toda la información posible a lo largo de todo el país, donde hoy día los que se han lucrado indebidamente y han afectado a un país completo, se les haga un poquito más difícil la posibilidad de ingresar a Chile, efectivamente, artículos o lo que sea
que daña no solo la economía, sino que a las personas en general. Entonces, a mí me parece que aquí tenemos que atrevernos a más, por su intermedio, presidente, al ministro Mario Marcel. Ministro, yo sé que usted ha tratado de hacer un acuerdo, sé que se ha reunido, sé que ha tratado de consensuar, sé que obviamente aquí hay mejoramiento de esta propuesta, lo tengo claro, le he escuchado atentamente, pero hay que atreverse a más. Tenemos que atrevernos a que en esta administración tengamos la posibilidad de avanzar en todo lo que hoy día nos resulta urgente de tener mejores controles y no tenemos los debidos controles. Entonces, yo creo que aquí lo que se ha propuesto con aduanas, por ejemplo, quiero desde ya pedir que la información sea diferenciada por regiones, por territorio. Si va a haber más personal, si va a haber más inversión, si van a haber más escáner, yo quiero que se me digan cuántos van a llegar, por ejemplo, a Magallanes o cuántos van a llegar al resto del norte para ver si esto puede además complementarse con los gobiernos regionales y hacer todo el esfuerzo posible para contratar más funcionarios, más escáner, de tal suerte, presidente, que esta propuesta, es decir, tenga un efecto real, concreto, inmediato, no en el largo plazo. Estas son urgencias inmediatas. Entonces, para mí, lo que hoy día debiera en adelante resguardar la institución de aduana, presidente, al ministro, es fundamental, ministro. Es fundamental. Es decir, los resguardos, yo puedo dar información y estamos con una enorme preocupación en el caso de Magallanes de todo lo que ha ingresado y todo lo que sale hoy día de Magallanes, droga sintética, y ocurre que para la vigilancia en el aeropuerto tenemos 2 perros que vigilan las drogas, 2 perros, ni un solo escáner. Entonces, no, si el perro callejero son los más nobles, ministro, o sea, diputado. Sí. Entonces, yo lo que quiero decir, los perros callejeros son nobles. Y siempre hay que tener cuidado el perro que se patea, porque puede ladrar fuerte. En fin, yo lo que quiero decir es que, para ir terminando, es que el servicio de aduana es fundamental. Y el servicio de impuestos internos, sí, no centrar en quién está hoy día en la dirección del servicio, me parece bien lo que dice mi colega el diputado, sino que en robustecer la institución del servicio de impuestos internos. Y quiero hacer una pregunta, por su intermedio, presidente, al director del servicio de impuestos. ¿Qué se está haciendo en Chile para regular el ingreso del comercio de los chinos? ¿Qué se está haciendo? Oiga, es impresionante cómo hoy día el comercio, los malls chinos hoy día pagan, por ejemplo, un arriendo de un local que valía normalmente 2, 3 millones de pesos, 20 millones de pesos. ¿Cuáles son las condiciones laborales en las que se encuentra esa gente? ¿Cuánto se está evadiendo, se está eludiendo el impuesto? ¿Cuáles son los valores reales de mercadería que llegan a Chile? El efecto que esto provoca en el resto de todo el comercio. ¿Hay información sobre eso? ¿Hay control sobre eso? Yo creo que no, creo que es insuficiente. Entonces, yo creo que aquí es vital estas 2 instituciones y por eso que creo que tenemos para ver varios capítulos. Creo que la discusión de este proyecto debiera demandarnos un par de semanitas para tratar de profundizarlo y solo es una mirada general y desde ya parto diciendo que está toda a mi disposición por lo que busca este proyecto, es decir, poder mejorar las pensiones y poder colocarle mucho más dinero, mucho más presupuesto para asegurar o garantizar o mejorar las funciones en materia de seguridad. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Bianchi. Diputado Mellado. Gracias, presidenta, ministro, subsecretaria, directores, asesores, colegas. Bienvenidos de vuelta y bienvenidos a la realidad. Yo creo que nadie está en desacuerdo. Nosotros en Renovación Nacional, cuando discutimos, dijimos que evasión e ilusión, acuérdense, en esta misma, para nosotros también iba a ser algo que nosotros íbamos a apoyar. Aquí hay un tema sí que, partiendo de lo macro a lo micro, ¿cierto? Aquí vemos 2 instituciones que la verdad es que están bastante desmejoradas en el país. Una es aduana y la otra es impuesto interno. Y hablo de los trabajadores de dentro. Aquí van a haber 547 funcionarios más públicos en el Estado, de acuerdo si se aprueba esta 547. ¿Harán la diferencia? Efectivamente harán la diferencia, porque si efectivamente este proyecto se aprueba tal cual como el Ejecutivo lo quiere, espero que no, porque hay algunas cosas que vamos a colocar aquí que esperamos poder mejorarlo, pero quiere decir que estos 547 van a mejorar y van a hacer el cambio que hoy día no se están produciendo.
y a renglón seguido hablo que, obviamente, hay ordenanzas que Impuesto Interno puede hacer para cerrar brechas, ya lo ha hecho. ¿Y puede hacer más? Sí, yo creo que también. Pero el personal no tiene ni viático ni vehículo para salir a terreno. Hoy, los computadores están malos, ¿cierto? Y los softwares son del año la pera. Perdonen, la pera, hay peras buenas, digamos. Pero es así, director. Y usted lo sabe, ¿ya? Y está haciendo los esfuerzos para conseguir los recursos para hacer el cambio, que está dentro de otro proyecto. En aduanas, peor. Si se sacan los escáneres de una región a otra y deja desnuda una región y se la lleva a otra. ¿Y quién regula lo que decía Bianchi? ¿Quién regula que efectivamente lo que viene en la factura, sobre todo de China, que subfacturan y que un lente sale un peso, ¿cierto? Viene facturado con un peso. Obviamente, eso alienta el comercio informal, porque a un peso, obviamente, la mitad va formal y la otra mitad va informal. ¿Y dónde se ve eso? La verdad es que yo no sé si efectivamente este cambio, esta cantidad de gente va a ser la diferencia que queremos todos. O efectivamente, y además tiene que haber un cambio tecnológico, inteligencia artificial, tiene que haber personal promovido a otros sistemas, a aprovechar lo que saben el personal que tiene en estos momentos trabajando y colocarlo en lugares distintos para que mejoren la gestión. Yo creo que por ahí podemos mejorar este tema, digamos. Pero lo principal es, por ejemplo, que están hablando aquí las normas anti-ilusión. La norma está vigente en 2015, el director lo sabe, digamos, pero recién el año 2022, ¿cierto? El Servicio de Impuesto Interno presentó 6 requerimientos de declaración de ilusión en el Tribunal de Doctor. 17 requerimientos del 2023. Recién está partiendo. Recién ahora está partiendo lo que vale esto y lo queremos cambiar. ¿Se mejorará? No lo sabemos. Efectivamente no lo sabemos. Ahora, también el famoso consejo consultivo, pero por favor, va a ser de juguete, no es vinculante para nada. Mira, no va a recibir al contribuyente, tampoco es vinculante con lo que ellos otorgan. Y van a tener como 1000 UTM por violación de reserva. ¿Quién va a querer estar ahí? Si ni siquiera va a ir a perder el tiempo, si ni siquiera lo van a poder no va a poder escuchar al contribuyente y tampoco lo que van a decir va a servir para algo, porque no va a ser vinculante. Entonces una pérdida de tiempo para el que esté ahí, porque va a ser muy complicado para él, digamos. Sobre el tema de se incorpora una hipótesis de sancionar a quien implemente, por favor, estamos sancionando a los contadores, a quien opere algo que viene de más arriba en un tema cierto, que no necesariamente es culpable. Se puede terminar sancionando al contador que inicia actividades de una sociedad que nace de una división que más arriba se dice lo que se va a hacer. Entonces, no sé, hay algunos temas que me preocupan, ¿no? Que espero que lo conversemos a medida que vayamos haciendo este tema. Me preocupa, por ejemplo, el tema de la fiscalización de multijurisdicción en el caso de una persona, por ejemplo, en Curarrehue, en la región de la Araucanía, donde no hay internet. No existe, ¿no? Una persona que tiene una tienda, ¿no? Un comercio chico, ¿no? No se va a poder explicar tampoco porque tiene que subirlo a internet. Ya, ok, va al pueblo y lo sube a internet, pero al explicarlo tampoco se va a explicar bien. Entonces, hay que ver que esos ciudades o pueblos más chicos que tengan comercio, por ejemplo, tengan la posibilidad, o lo pueden hacer a través de internet, o lo puedan hacer físicamente. Y eso también tiene que haber ambas, dejarlos completamente abiertos, porque no podemos ir hacia un solo lado, legislando como si viviéramos todos en Santiago de Chile. Está bien que en Santiago existe Dios, ¿no? Y aquí se corta todo, pero la verdad es que hay que ver que hay regiones extremas, más allá de Punta Arenas, queridos diputados, ¿eh? Hay otras más extremas todavía que efectivamente no tienen las condiciones que corresponden. Bueno, hay mucho que hablar. El tema de de 10 años, los plazos de prescripción, o también las evaluaciones de las devoluciones de IVA, ¿cierto? Que, por ejemplo, me pasa en mi región, plantaciones de avellano, ¿ya? Que muchos años se va a recuperar la inversión, se puede pedir la devolución de IVA, pero ¿qué pasa si después se vende esa plantación de avellano y después la persona que viene
no va a poder tener los débitos que corresponde para pagar los créditos que se le pasó. Entonces, el punto es, siga a la inversión, no siga a la empresa. Entonces, la persona que compre esas hectáreas de avellano europeo, el mismo ejemplo de la Araucanía, digamos, tenga que seguir devolviendo los IVA que rebajó al pedir la devolución. Y no tenga que cortar ese pedazo de esa forma. Lo mismo que las exportaciones. Cuando hay un pyme que va a exportar una vez, no le van a pedir por 12 la posibilidad de descuento del IVA. Eso no está bien. Eso evita que puedan exportar un pyme, ¿cierto?, en estos momentos. Yo creo que son detalles. Y por último, el impuesto a la renta, el impuesto a la herencia, perdón. Si impuestos internos tienen todos los datos, si cualquiera se muere, Dios lo quiera, digamos, pero ha sucedido con gente que uno ni pensaba que iba a morir, que es mi expresidente Piñera. Bueno, ¿cómo tú vas a tener en estos momentos, ¿cierto?, 1 año, 2 años, 3 años a los herederos hasta que se vea la tasación del pago de los impuestos de las herencias? No, pues. Si ustedes, impuestos internos, tenían todo marcado, cuál era la sociedad donde estaba, cuál era el patrimonio, cuál era todo, 2 meses es poco, sí, claro. Pero 4 meses, 6 meses, ¿cierto? 2 meses lo pilla, digamos, demasiado y le colocan tráigame más antecedentes y llegan a 6. Bueno, entonces aquí hay un tema muy corto de plazo, pero también muy largo, 3 años, para poder decir cuál va a ser los impuestos que tienen que pagar por la herencia y las particiones. Yo creo que ahí hay un tema que también hay que conversarlo bastante, pero en términos generales, yo creo que un proyecto que es mejor que el año pasado, una parte, ¿cierto? Hay cosas que hay que mejorar, pero creo que aquí hay un tema importante que hay que repasarle también a los servicios, mejorar los servicios, porque 500 personas no van a hacer la diferencia. No porque llegaron 500 personas nuevas, magia, ¿ya? Y esta cuestión se arregló. No, los que en este momento están, ¿no?, más los 500 tienen que arreglar este tema, porque es la única forma de poder pasar adelante. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mellado. Diputado Sáez. Muchas gracias, presidente. Un gusto saludar a toda la comisión. A ver, yo en primer lugar quiero valorar que tengamos un cierto nivel de consenso en torno a la importancia de que nuestro país pueda ir cerrando las brechas en materia de elusión y sobre todo de evasión tributaria. Creo que durante, no sé si mucho tiempo, pero al menos en la discusión anterior, este fue un tema sobre el cual no había consenso. Es verdad que Renovación Nacional sí había expresado en los mismos términos que el diputado Mellado recientemente su apoyo a este tipo de medidas. Pero hoy, y a la luz de todos los últimos casos que hemos conocido vinculados a distintos tipos de fraude, varios de ellos de carácter tributario, me parece que hay un clima político bastante más que propende a encontrar una legislación que sea coherente y que efectivamente permita acortar esas brechas por un lado y por otro obtener mayor recaudación fiscal para financiar de manera responsable aquellas necesidades que son acuciantes en Chile. Dicho eso, quisiera destacar algunos aspectos porque aquí se ha hecho harta mención, lo hizo el diputado Ramírez, a la gobernanza de impuestos internos. El diputado Mellado recién ponía en duda si la cantidad X de funcionarios que se están incorporando a los distintos servicios harán o no una diferencia. Yo me imagino que esos números que aparecen ahí no son porque sí. O sea, me imagino que habrá algún estudio y los distintos servicios elevarán su necesidad, ¿no? Decir que en cuanto a la gobernanza de impuestos internos, diputado Ramírez, en la mayoría de los países latinoamericanos, los directores son nombrados por el presidente de la República, también pasa en Estados Unidos, también pasa en varios países de Europa. Entonces no es una situación que sea propia de nosotros, bastante extendida. Y yo aquí quiero diferir un poco de lo que se ha dicho, sobre todo respecto a impuestos internos, porque pareciera ser que impuestos internos es como la franja de Gaza, como que ahí no funciona nada, ¿cierto? No hay fiscalizadores, no funcionan los computadores, yo no sé cómo trabajan realmente. Y la verdad es que cuando uno concurre a hacer algún tipo de trámite ante impuestos internos, que normalmente es a través de una plataforma que funciona de manera impecable, sobre todo en esta época del año, uno se da cuenta que tenemos un servicio de impuestos internos que en general, yo no sé si será de primer nivel mundial, pero me parece que es una institución sana en términos organizacionales, en términos de sus capacidades administrativas, de fiscalización.
Se vio en pandemia, por ejemplo, cómo funcionó impuestos internos, una serie de beneficios que les tocó extrañamente incluso pagar. Eh, por lo tanto, yo creo que si queremos discutir sobre la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, me parece que es una discusión que es válida. Sin embargo, el lugar será otro proyecto de ley a propósito de aquello, y donde podríamos discutir la gobernanza en general de los servicios asociados al Ministerio de Hacienda, como es el servicio de aduanas, que sí, comparto la sensación, que es más que una sensación de que es un servicio que históricamente ha estado desprovisto, y que eso evidentemente repercute en una falta de servicio muchas veces, o en que en definitiva nos estén pasando goles prácticamente todos los días. Eh, el proyecto de ley, como está planteado, no solo establece un fortalecimiento institucional en cuanto a las capacidades operacionales con más funcionarios también, y es explícito en señalar que hay un fortalecimiento tecnológico. Yo me imagino que la tecnología de vanguardia que se requiere para detectar fraudes cada vez más complejos, con más uso tecnológico también, estarán sin duda asociados, por ejemplo, a herramientas vinculadas a inteligencia artificial u otras, que estén además siendo promovidas por las normativas que está llevando adelante la OCDE y sus recomendaciones permanentes, a las cuales Chile, me imagino, queremos siempre acogernos, ¿no? Eh, es importante también hacer mención al tratamiento que se le va a dar a los grupos empresariales, a 3.927 grupos empresariales que representan el 76% de las ventas que se realizan en Chile, y el 75% del total del impuesto a la renta, y donde nuevamente, y ya lo decía el ministro en su intervención, históricamente nos acostumbramos a que eludir era como para colgarte una medallita por lo ingenioso que eres. Y eso es una situación que evidentemente no es aceptable. Eh, Habla mal de una sociedad, si es que ese tipo de conductas se valoran y se aceptan, y en ese sentido este proyecto se hace cargo. Finalmente, decir respecto a lo que se ha mencionado anteriormente, a la profundidad que tiene que tener este debate, a lo complejo del proyecto, y a la velocidad que hay que imprimirle a esta discusión, que yo soy partidario de que podamos abordarlo con toda la celeridad que corresponda, porque el país necesita estos recursos, porque además, si queremos que la economía vuelva a crecer a ritmos mejores de lo que lo ha venido haciendo en los últimos años, se requieren certezas, y este tipo de normativas aportan precisamente certidumbre. Por lo tanto, creo que podemos tener un debate profundo, podemos escucharnos, puede venir gente sin duda, traer gente de hoy día a mañana no es tan sencillo, pero se puede ajustar el tiempo de la discusión con las urgencias legislativas que correspondan, para que podamos escuchar distintas voces, distintas opiniones, teniendo siempre la precaución de que no nos metan a lobistas a defender un interés particular disfrazados de expertos. eh, y al mismo tiempo tomar decisiones, que ese es nuestro trabajo, debatir, discutir, escucharnos, pero también tomar decisiones e ir zanjando temas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Cid. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio sobre al ministro, la subsecretaria, a quienes lo acompañan, a los asesores, a los colegas, a todos. Me imagino que espero que hayan tenido buenas vacaciones y que partamos con todo acá. Yo, más que nada, me preocupa mucho, sí, presidenta, la decisión de que votemos el próximo lunes. Ya yo creo que es un proyecto bastante importante y profundo. Creo que colocar la máquina como ha sido en otros, creo que no es lo que corresponde, porque creo que hay temas muy importantes que tratar y que llegar a acuerdos. En temas de evasión tributaria, claramente, desde Renovación Nacional estamos súper llanos a avanzar en esos puntos. Se plantearon en la discusión anterior y obviamente está establecido como un delito, así que no corresponde. Y el ministro en alguna parte dijo por ahí que es obvio que ante un mismo escenario todos somos iguales y la pareja no es dura, es decir, si uno está pagando, el otro no puede estar evadiendo. Así que yo creo que en eso podemos avanzar. Lo que sí, quiero hacer una pregunta a la secretaria por su intermedio, presidenta. Pero antes de eso, sí creo que hay que establecer cosas más objetivas que subjetivas, porque, por ejemplo, cuando se habla de planificación tributaria agresiva, la palabra agresiva es algo como muy, depende del punto de vista que uno lo mire, moral tributaria. Creo que en estas cosas que son en términos tributarios hay que ser más específico, más objetivo, cosa que no quede nada al arbitrio de alguna persona. También cuando se habla de justicia tributaria, creo que son términos más subjetivos que términos objetivos. Y ahora sí, preguntarle por su intermedio a la secretaria presidenta
los plazos establecidos de este proyecto. Yo entiendo que hay temas en este proyecto, por lo mismo que decía el ministro, que estuvieron en la reforma tributaria que rechazamos en la Cámara de Diputados. Y en estricto rigor, esto debería empezar el 8 de marzo. Es solo una pregunta de forma y que me gustaría que me lo respondiera la secretaria, si está bien los tiempos o se debería esperar hasta el día 8 o no sé, tal vez no ha ingresado al proyecto y está ingresado, saber bien esos plazos establecidos para tenerlos en cuenta. Gracias, Presidenta. Ya, vamos a darle la palabra a la diputada Rojas y al final vamos a dar todas las respuestas, ¿ya? Diputada Rojas. Sí, gracias, Presidenta. Bueno, voy a partir valorando la presentación del proyecto por parte del gobierno, especialmente del ministro, de la subsecretaria, pero además también las opiniones que dieron los diputados Ramírez, el diputado Mellado, en términos de que están de acuerdo con la idea del proyecto, que están de acuerdo con que legislemos sobre elusión y evasión. Entonces quiero valorar aquello y quiero decir que a mí me parece bien importante que después de haber tenido un año sin que esta discusión pudiera avanzar, avancemos rápido, ¿no? Porque nosotros no podemos obviar que pasó un año completo en que no pudimos dar esta discusión porque se rechazó el proyecto de reforma tributaria. Entonces, y si este es un tema tan relevante como aquí se ha señalado, y además es tal el consenso que existe sobre el tema, sobre la necesidad de que aquellos contribuyentes que están abusando del sistema o bien que incumplen de manera involuntaria con el pago de sus obligaciones, lo hagan. Entonces, yo creo que si tenemos un acuerdo suficientemente amplio y queda claro en las exposiciones que aquí se han las opiniones que aquí se han vertido, entonces avancemos rápido. Además, reglamentariamente nosotros podemos votar en general y luego pueden asistir asesores, o sea, expertos en materias específicas. Eso se puede hacer en las comisiones. Aún habiendo votado en general, nosotros podemos acordar que se asista para algún tema en específico para que se opine sobre aquello. Entonces, yo creo que incluso si existieran materias que dada su complejidad quisiéramos que alguien se refiriera, ya sea desde los servicios o algún experto asociado, también se puede realizar. Entonces, a mí me parece que los tiempos que aquí se han planteado son suficientes para que recibamos un grupo de invitados, pero hago sobre todo énfasis en que aquí no se trata de que vamos a estar una semana discutiendo, sino que este es un tema que tiene consenso, y que además se ha tomado ya un año de espera para poder avanzar y en el que además hubo diálogos entre medio. Entonces, yo creo que la profundidad de la discusión se tiene que dar sobre todo en el debate en particular en términos de que cada una de las normas pueda efectivamente recibir las mejoras que aquí se requieran, las que logren, por supuesto, el apoyo necesario en términos de voto, pero creo que es necesario avanzar cuanto antes en un proyecto como este y creo que además, desde la Comisión de Hacienda estaríamos dando una muestra de que efectivamente es un tema importante y también urgente de legislar en el país. Esa diputada Roja, diputado Romero. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro, a las autoridades que nos acompañan y a ustedes, mis queridos amigos parlamentarios. Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones. A ver, yo quiero decir que comparto prácticamente todo lo que se ha dicho acá. En términos generales, yo creo que para ninguna autoridad o para ninguna persona en Chile puede serle gratis eludir impuestos y no pagar los impuestos. Y en ese sentido yo creo que, por lo menos desde parte del Partido Republicano, un proyecto como este, o la idea, o un proyecto en general como este, hay que ir y apoyarlo. Ahora, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con que logremos los fines que queremos con este proyecto, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Obviamente es imposible no meterse en algunos detalles, pero con la deformación profesional mía como abogado hace que me meta en ciertas aplicaciones de algunas normas, cómo se aplica la norma general antilucía con las normas especiales antilucía, las prescripciones, me preocupa mucho el tema de la prescripción. Eso finalmente, ¿qué va a pasar con aquellos grandes contribuyentes que pueden defenderse del Servicio de Impuestos Internos versus las pymes que no pueden defenderse o que no se van a defender del Servicio de Impuestos Internos? Mira, en general yo tengo varios reparos en esto, pero creo sí que es importante reforzar hoy día al Servicio de Impuestos Internos en esto y también creo que es indispensable que también se le apliquen sanciones importantes si se quiere, por así decirlo, robustecer sus atribuciones. Una
darle más atribuciones también lleva más responsabilidad y por lo tanto también más sanciones y ahí tiene que haber respuesta importante de la autoridad en cuanto a que no simplemente se apliquen algún tipo de sanción menor. Presidente, yo lo que sí es algo que yo voy a defender hasta el final es la figura del denunciante anónimo pagado. Yo esa figura definitivamente la voy a votar en contra. Creo que es nefasta la del denunciante anónimo pagado. Las otras instituciones que se nombraron donde hay denunciante anónimo no son pagados y finalmente también son parte de instituciones jurídicas distintas. Efectivamente, cuando se trata de un tema de libre competencia, los mecanismos para formar este tipo de alianzas son mucho más escondidos, por así decirlo, o alambicados que el Servicio de Impuesto Interno, que tiene la posibilidad de tener la información de los contribuyentes ahí en línea. Saben perfectamente cuántas transacciones se han realizado o no. La verdad es que creo que mantener esta figura es complicado va a tener consecuencias particularmente para aquellos que lo sufran, porque en definitiva, aunque tú después sanciones al denunciante anónimo, bueno, el daño que se le causa a un emprendimiento, a una empresa, a un producto o a lo que tú quieras, digamos, es mucho más complejo. Me preocupa, presidente, el tema de las prescripciones. Quiero insistir con eso. Hoy día no hay un límite de la prescripción para aplicación de las normas generales antilucía y ahí yo creo que eso es bien complejo no fijarles algún tope. No digo que no no vayas a revisar para atrás algunos actos, pero me parece que tiene que existir topes, ¿no? Eh, Me sumo a los requerimientos hechos, yo creo que a esta altura bastante transversal, en que nos tratemos de dar una discusión un poco más larga. A mí no me tiembla la mano para votar en contra de lo que no me gusta, por lo tanto, en eso no me hago problema, pero sí creo que en este proyecto, a diferencia de otros, yo siento que se puede sacar bastante más adelante, y por lo tanto, si ustedes lo estiman a bien, darnos tal vez un poco más de tiempo para que vengan expertos y nos expliquen que todas estas cosas que yo no tengo por qué dudar de la buena fe del gobierno, que quiere efectivamente que se pueda recaudar más para los fines que dice, no afecten de una u otra manera algunas otras instituciones, no se afecten las pymes. He escuchado muchas declaraciones de diputados de esta comisión que han señalado que van a apoyar todo aquello que no dañe a las pymes. Estemos seguros de que lo que estamos aprobando en realidad es beneficioso para Chile, beneficioso para los fines que quiere el gobierno y finalmente todo esto que se pueda recaudar vaya al gasto social. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Bueno, sobre la pregunta, sí, diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Yo hacía la pregunta retórica, porque no me interesa el dato específico, respecto a la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos en otros países. Entre ellos dije, yo apostaría que ninguno de ellos, como en Chile, donde el presidente va y nombra al director del Servicio de Impuestos Internos. El diputado Sáez, en su intervención, me corrige y me dice que en Estados Unidos lo elige o lo nombra el presidente de la República, y como una media verdad es una mentira, quiero aclarar que en Estados Unidos efectivamente el presidente lo nombra, pero hay dos detallitos. Uno, que lo tiene que confirmar el Senado, lo cual es una gran diferencia, y segundo, que es por un término fijo de 5 años, con lo cual no cesa cuando pierde la confianza del presidente, ni se renueva exactamente cuando un presidente asume. Me parece importante la aclaración, porque yo no sé si las palabras del diputado Sáez son porque a él le gusta el sistema actual en que el director de Servicio de Impuestos depende del presidente, o porque si le gusta el sistema norteamericano, en cuyo caso podríamos discutirlo para aplicarlo en Chile. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le voy a dar la palabra a la secretaria para que le pueda responder a la diputada Cid. Diputados. Ya, presidenta, en relación a la pregunta, efectivamente, el día 8 de este mes es el plazo en que se puede iniciar el tratamiento de todas aquellas normas que fueron contenidas en el proyecto anterior, y al ser rechazada la idea de legislar, tiene que esperarse un año, que precisamente es el 8, para poder volver a tratarla. Y ahí en relación con el Código Tributario, el impuesto a la renta, el impuesto, el IVA, y a la herencia y la ordenanza de aduana. Esos son todos los temas que no pueden ser tratados hasta el 8 de marzo.
Sí, solo también porque la diputada sí consultó si este era un proyecto de ley presentado. Esto efectivamente ya fue ingresado, está admitido por la sala y por eso lo estamos conociendo en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, tenemos el proyecto de ley para ser conocido acá. Y por eso la propuesta también es no votar hasta que se cumpla, ¿cierto? Lógicamente ese plazo. Y solamente cuando, después del 8 de marzo, empezar con la votación, entendiendo también que esos son los plazos administrativos. Diputado Ramírez. Presidenta, entiendo que el plazo de un año se refiere a tramitación, no a votación. Yo conversé con el secretario general, dijo que la Secretaría tenía que ver qué normas estaban contenidas o no en el proyecto rechazado y por lo tanto no se puede iniciar ni siquiera su discusión. Ahora, yo no tengo problema en dar la unanimidad para que se pueda discutir a partir de ahora, ni un problema. Lo único que pido es que se dé una semana más de plazo para que podamos tener invitados, porque usted no estaba aquí en ese momento. Yo planteaba que pedirle a una persona que hoy día en la tarde, que revise esto y venga mañana a exponer o el miércoles a exponer, simplemente no nos da tiempo para tener, creo yo, a invitados que nosotros queramos, que consideramos que son valiosos, que realmente gente que no tiene mucho tiempo y que puedan venir y hacer una buena presentación que sea un aporte a la discusión. Yo, como dije en mi intervención, no quiero retrasar estos 2 meses, estoy pidiendo una semana más, 10 días más y no que solamente mañana y pasado podamos recibir invitados. Entonces, le digo, yo no tengo ningún problema en dar la unanimidad para que partamos la discusión ya y no esperar al 8 de marzo, pero pido del mismo modo, con buena voluntad, que ojalá podamos tener una discusión una semana más larga para que podamos discutirlo bien. Gracias, presidente. Ya, diputado, es que ese no es un objeto de votación ni de unanimidad, porque efectivamente no se puede votar el proyecto en estas materias cuando tiene este choque y por eso en realidad hay que esperar hasta después del 8 de marzo para poder votarlo. No, se puede escuchar audiencia y eso también es lo que hemos conversado con la secretaria y por eso hoy día recibimos, ¿cierto?, al ministro de Hacienda. Solo para poder terminar el tema, como dado que se hicieron preguntas y el ministro no pudo contestar, la idea es que podamos continuar mañana con la presentación del ministro, así que lo dejamos invitado para mañana en la mañana, así que en paralelo en la sala para poder terminar de escuchar al ministro. La idea también, y por eso mismo, era invitar al director del Servicio de Impuestos Internos y también la directora de aduanas en la tarde para que las preguntas relativas, ¿cierto?, a el funcionamiento, a las medidas que se establecen en el proyecto de ley, las puedan contestar ambos más en detalle, entendiendo que contiene ambas temáticas que es importante desarrollar. Y ustedes nos hacen llegar los invitados. O sea, mi interés es que los invitados que se propongan, entendiendo también un criterio que no vamos a estar acá meses y meses porque ya tuvimos la tramitación del proyecto de reforma tributaria en donde escuchamos a bastante audiencia, ¿cierto? Pero que sea ecuánime y que los invitados de ustedes, tanto también del oficialismo, puedan ser escuchados. Eso al menos lo quiero garantizar. Así que si nos pueden hacer llegar, ver los tiempos de ellos y así poder tener el calendario que corresponde, ¿ya? Hay que esperar qué urgencia tiene. El proyecto. Puede sesionar en la mañana, entonces lo voy a invitar, ministro, para que pueda terminar de contestar las preguntas. Diputado. Sí, lo que dijo la secretaria es que esas partes del proyecto no se podían tramitar mientras no se cumpliera el día 8. Y nosotros la estamos tramitando. Entonces, yo le sugiero que no apure la carreta a las sesiones en la mañana, siga con las sesiones en la tarde durante esta semana para que nosotros podamos entregarle los nombres como corresponde, ¿cierto? Y dar una semana más de audiencias en la próxima. En la próxima puede hacer mañana y tarde si quiere, pero cuando ya tengamos los nombres de las personas que puedan venir a exponer, según lo que dijo la secretaria, no se puede tramitar. Para aclararlo, le voy a dar la palabra a la secretaria para resolver el tema administrativo respecto a las audiencias, que antes de que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan 10 minutos. Presidenta, cuando se refiere a tramitar, la única forma, el concepto que incluye es votarlas, porque se refiere a normas específicas y especiales. Están todas señaladas en el oficio que llegó a la Secretaría General, entonces, y son en los títulos, en los capítulos que yo le he señalado, en los 5, pero claramente es votarlas porque se refiere a normas específicas. Y lo que decía el diputado sobre la unanimidad, no se puede en este caso porque son normas constitucionales y no aplican. Me refiero a que... No sé si tenía alguna Presidenta, consulta es que hay un matiz, porque conocer del proyecto no es tramitar el proyecto. La tramitación es previo a una votación. Lo que no podemos hacer es efectivamente votar, pero
nada impide que conozcamos el proyecto de ley y conozcamos opiniones. Por lo tanto, yo no veo cuál puede ser la razón de que sea el día 8, porque perfectamente nosotros podemos conocer del proyecto, podemos conocer de las opiniones y luego tramitar lo que hemos conocido y luego votar. Entonces, no hay en esto una situación... yo estoy de acuerdo en eso, sí. Estoy de acuerdo en eso. Pero miren, hoy día, si les parece, para poder aclararlo, ¿les parece? Hoy día nos hacen llegar los nombres, nosotros nos comunicamos con ellos para que puedan asistir y les presentamos la propuesta mañana de calendario y así también lo tienen todo claro. Pero con lo que ya señaló la secretaria, para que quede claro, nosotros podemos recibir audiencias antes de la votación y lo que se respeta es la norma respecto a la admisibilidad. Después del 8 de marzo se puede votar. Para que quede claro, no estamos infringiendo la norma, ¿ya? A resolver, o sea, también se puede hacer eso por la secretaria para también ratificarlo reglamentariamente. Una vez que se aprueba el proyecto en general, no se puede discutir sobre la idea de legislar, que son cosas distintas, pero sí se puede invitar a una persona para que, lo dice claramente el reglamento, para que se pronuncie sobre un aspecto específico o un artículo específico. Ya, aclarados los puntos entonces, escuchamos mañana, sí, diputada Finke. Ya después de toda la explicación que dio la secretaria y todo lo que se ha conversado, ¿el proyecto se le puede dar urgencia antes del 8, así como está ahora con urgencia? Yo entiendo que no. Por eso, entonces yo insisto, Presidenta, está la voluntad de avanzar, pero citación para votar el próximo lunes no. Ya, reiteramos el punto. Se le puede dar urgencia al proyecto, no tiene que ver con el tema de la admisibilidad. Lo único que no se puede hacer es votarlo antes del 8 de marzo. No, pero se entiende que después de que sea el 8 de marzo se tiene que votar. Pero ya está aclarado el punto administrativo y lo conversamos ya. Diputado Bianchi. Sí, muy breve. Yo entiendo que el gobierno lo ingresó con urgencia, ¿no? O siempre urgencia, hoy día. Sí, ya que hay un acuerdo, un consenso en que efectivamente se han establecido los plazos y ya que esto no puede votarse hasta antes del día 8 de marzo, yo sugiero que se haga retiro y luego, por último, se le coloque su urgencia en la eventualidad que esto no avance. Pero yo veo que acá hay un ánimo de avanzar. Por lo tanto, no es necesaria esa presión, además que no corresponde, porque efectivamente, aunque esté puesta la urgencia, para votarlo mañana esto no va a poder votarse. Entonces, sugiero solo el retiro de la urgencia por una cosa de que, no sé, no se sienta que hay una indebida presión que escapa a lo reglamentario. No, yo solo para poder avanzar en el proyecto, a mí me parece que está bien tener la urgencia, pero con el acuerdo acá concordado, diputado Bianchi, entendiendo eso y compartiéndolo. ¿Sí les parece? Ya, tenemos que ir a la sala a dar quórum, así que lo dejamos invitado, ministro, para mañana en la mañana.